Vamos a hablar un poco de lo que implica comprender textos. Ustedes saben que el tema de comprensión de textos va desde las estrategias, la mediación, la evaluación, ¿no? La evaluación que dice qué preguntas hacer frente al estándar o a los desempeños, a eso que se quiere observar en los estudiantes. Y eso es lo que todavía a veces mucho adolecemos, porque de repente encontramos muchas preguntas literales que no permiten que el estudiante procese información, que el estudiante pueda pensar, que desarrolle distintos niveles del pensamiento. Entonces, esta tarde solamente vamos a hablar de una parte de la comprensión, ya una parte que tiene que ver con la evaluación. La siguiente semana nos vamos a reunir otra vez para hablar sobre el tema de la mediación, estrategias de mediación de la comprensión lectora. ¿Por qué he decidido empezar con la evaluación? Porque es importante que nosotros tengamos claro qué debemos preguntar frente a un texto. Los textos del ministerio, de los cuadernillos que tenemos, están completos, nos permiten hacer las diferentes preguntas, desarrollar las diferentes habilidades. Eso lo vamos a ver. De repente necesita un poco más de precisión, de repente, y que tanto el maestro puede intervenir con la finalidad de lograr la meta. Nuestras metas están en los estándares de aprendizaje. Eso lo hemos repetido en muchas ocasiones y nosotros como maestros lo debemos tener claro. Muy bien, vamos a marcar el propósito de esta reunión. Tenemos como propósito fortalecer las capacidades de los docentes para que puedan gestionar de manera adecuada la competencia, lee diversos tipos de texto en su lengua materna, pero dirigido netamente a lo que es el tercer ciclo de primaria. Ya vamos a analizar un poco el estándar, qué nos piden los desempeños, cómo estos desempeños están alineados al estándar y vamos a hacer unos ejemplos de preguntas frente a los desempeños y o estándar. Muy bien, entonces ya tenemos claro por qué le he puesto fortalecer las capacidades, porque como les decía hace unos instantes, lo que nosotros entendemos como la comprensión lectora va a una gama, ¿no? Una serie de situaciones en ese proceso de comprender, estrategias, recursos, evaluación. Y vamos a empezar así, también pausado, así como lo hicimos con la evaluación, de manera pausada para que ustedes, frente a una información que se les comparte, ustedes puedan validar, buscar información, validarla en aula, si funciona o no funciona, y de acuerdo a eso ir ampliando. Entonces vamos a seguir un pequeño proceso de reuniones, una ronda de reuniones virtuales que nos van a permitir fijar, recordar, en otros casos de repente adquirir algunos conocimientos y habilidades. Muy bien, un segundo, vamos a admitir a todos. Ok, ya. Ya tenemos claro el propósito. El propósito es que nosotros adquiramos diferentes habilidades frente a la competencia, lee, y vamos a recordar las orientaciones pedagógicas. Estas orientaciones están en el Currículo Nacional, capítulo 6, ¿ya? Ok. Tenemos 10 orientaciones que se deben visualizar para que nosotros podamos decir que se están desarrollando las competencias. Siempre tenemos que tener en claro esto, ya sea con comprensión o con otras áreas. Son las 10 orientaciones. Por ejemplo, partir de situaciones significativas, estas situaciones deben generar conflicto. Recuerden lo que vimos en las reuniones anteriores. Las situaciones me tienen que permitir aprender, hacer una conexión entre mis saberes previos, el nuevo conocimiento para fijar otros, para aprender. Entonces, una situación significativa que tenga en cuenta los saberes previos, las experiencias previas, que generen ese conflicto cognitivo. Una vez que yo tengo la situación significativa ya clara, que sí, pues va a retar al estudiante. Ojo, no olviden que previo deben tener su lista de competencias, que son las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
Ya cuando tenemos esa lista pasamos a esas orientaciones, ¿ya? Entonces tenemos una situación significativa muy potente que genera aprendizajes y además le voy a decir al estudiante el propósito, los criterios, que conozca en qué va a ser evaluado. ¿Para qué? Para generar el interés, la motivación, la disposición para el aprendizaje. ¿Ok? Una vez que ya el estudiante tiene las condiciones del aprendizaje, porque también tenemos que tener en cuenta que el aprendizaje tiene que desarrollarse en un ambiente acondicionado y en el aula se debe acondicionar, ojo, es decir, generar esas condiciones para que él pueda aprender materiales, algunas situaciones creadas o reales. El profesor debe estar preparado para mediar y generar esas condiciones de aprendizaje, que el alumno ya esté enganchado a lo que quiere aprender. Muy bien, una vez que ya tenemos al alumno motivado, ahora sí, porque tengo el propósito, tengo criterios, me han dicho en qué me van a evaluar, entonces ahora sí quiero saber qué voy a hacer. Y el aprender haciendo como algo transversal, ¿no? Aprender haciendo como algo transversal bajo el enfoque por competencias y también teniendo en cuenta las características de los estudiantes. Muy bien. Una vez que yo ya tengo claro qué situación le voy a proponer al estudiante, que ellos van a aprender haciendo, voy a promover que tenga que desarrolle el pensamiento complejo, es decir, que vea a la situación de manera integrada, no solamente disciplinar o no solamente con habilidades, ojo, para no caer en el activismo, porque eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Un pensamiento complejo es decir que haga uso de recursos, de materiales o recursos internos, externos, que trabaje de manera cooperativa, que le permita aprender de ese error, ¿no? Que nosotros frente a los errores hagamos una mediación, una retroalimentación correspondiente para que él pueda aprender del error. A ver, una vez más, voy a compartir el tema de la asistencia. Ya está. Oh, muy bien. Disculpen. Eso le va a permitir construir ese nuevo conocimiento. Para construir ese nuevo conocimiento, el alumno debe comprender la situación, evaluar las posibilidades, tomar decisiones, ponerlas en práctica y ver si resuelve o no la situación. Si no la resuelve, tiene que volver a revisar todo el proceso que siguió. Ahí viene el tema de la metacognición para volver a tomar decisiones sobre qué va a hacer y poder otra vez pasar por este proceso, ¿no? Pensamiento complejo, aprender del error, trabajar de manera cooperativa. Todo esto que está acá, es una respuesta a la situación significativa. Esas 10 orientaciones para poder ampliar un poco más, porque puede ampliar usted su lectura, estas 10 orientaciones están en el capítulo 6 del programa curricular. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿qué más? No olvidemos que cuando el alumno es enfrentado a una situación, esta situación me tiene que permitir combinar, movilizar las capacidades. No olvide eso. Esas capacidades que no se trabajan de manera aislada, sino esas capacidades que, que permiten que el estudiante movilice. Recuerden que el tema del conocimiento es interdisciplinario, entonces deben movilizar, combinar las capacidades de una competencia o de más competencias. Hay que tener en cuenta eso. Muy bien, ahora refresquemos cómo se desarrollan las competencias bajo el enfoque de la evaluación formativa. Tenemos las 10 orientaciones. Hemos dicho que la situación significativa debe generar ese conflicto, debe partir de experiencia, debe tener el interés porque conozco los criterios, el propósito, conozco en qué voy a ser evaluado, muy bien. Entonces, en el aprender haciendo como transversal, y ahí aparecen otras orientaciones, esas orientaciones son respuesta a la situación significativa. Una vez que yo tengo esa respuesta a la situación significativa, desarrollando diferentes procesos como el pensamiento complejo, el aprender del error, trabajar de manera
cooperativa, construir el nuevo conocimiento para resolver la situación. ¿Qué hace el maestro? ¿Qué hace para que el enfoque de la evaluación formativa y el enfoque de competencias se unan ahí? Se unan para que el estudiante pueda aprender. El docente es el que diseña las situaciones significativas. Comunica a los estudiantes, miren, en estas 10 orientaciones que están en el capítulo 6, miren cómo el capítulo 7 también aparece, ¿no? Es necesaria la actuación del maestro. ¿Cómo? Diseñando la situación, comunicando a los estudiantes qué van a aprender, con qué se les va a evaluar. Previo a eso, el maestro debe comprender la competencia, analizar el estándar, construir los instrumentos de evaluación. ¿Y para qué va a hacer transitar al estudiante por esas otras orientaciones? En respuesta a la situación significativa, combinar capacidades. ¿Para qué? Para valorar el desempeño del estudiante en base a las evidencias, identificar el nivel de logro frente a la competencia para saber qué tan cerca o tan lejos está el estudiante frente a la meta de aprendizaje. Es importante que tengamos claro que las metas de aprendizaje tienen que lograrse. El maestro debe gestionar porque son metas mínimas. Pero mis estudiantes están en diferentes niveles. Ok, entonces yo conozco el nivel real de los aprendizajes cuando valoro el desempeño en base a las evidencias para determinar cuál es el nivel del estudiante. ¿Qué hace el maestro en ese proceso de poder valorar los desempeños? Media el proceso, ¿no? Hace la mediación del progreso a los estudiantes. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que él puede identificar esas dificultades que tiene el niño para poder retroalimentar. Entonces, en este gráfico vemos cómo es que el capítulo 6 con las 10 orientaciones y el capítulo 7 de evaluación formativa nos dicen cómo es que se unen para desarrollar competencias. Muy bien, eso hemos hecho un refrescar de lo que hemos ido trabajando todos estos tiempos que hemos tenido la oportunidad de interactuar, ya sea de manera presencial o virtual. Y ahora vamos a nuestro nivel, a nuestro ciclo. Antes de ello, vamos a, vamos a hacer un repaso sobre lo que aprendimos, ya sea en el instituto o en la universidad, de cómo aprender conocimientos. Quería poner esto antes de entrar netamente a hablar de comprensión, porque miren, cuando tenemos un tema de conocimiento, ¿qué hacemos primero? Para adquirir los conocimientos, ¿qué hacemos primero? Primero investigamos, analizamos, discutimos y empleamos. Cuando el conocimiento se emplea, recién podemos decir que se está comprendiendo. Por eso quería mostrarles este gráfico que me pareció súper interesante. Entonces, tenemos el conocimiento. ¿Qué hago yo cuando quiero aprender conocimiento? Investigo, analizo, discuto también sobre ese conocimiento, ¿no? Lo empleo. Cuando lo empleo, recién se produce la comprensión. Cuando yo aplico, comparo, argumento, doy ejemplos, explico. Hay que tener en cuenta esas habilidades, porque en nuestro estándar de lectura va a aparecer. Entonces, cuando yo comprendo, cuando aplico, ojo, cuando aplico, comparo, argumento, hago ejemplos, explico. Entonces, es importante que el maestro conozca estas habilidades que van a desarrollar la comprensión. Si no generamos, no gestionamos que el estudiante desarrolle estas habilidades, el nivel de comprensión, sí, pues va a ser bajo, ¿no? Si lo vemos nuestros resultados, es verdad que a nivel regional no estamos tan bajo, pero imagínense, en primaria, de 100 alumnos, solamente 16 comprenden lo que leen. Entonces, eso sí es complicado, ¿no? Porque imagínense el resto, o sea, no comprenden lo que están leyendo. Ok,
Muy bien, veamos y vamos a recordar. ¿Por qué he puesto acá este gráfico? Porque los procesos de planificación que ya hemos visto sobre los propósitos, hemos visto cómo se establecen los criterios, en esta parte del diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje, es que aparecen ya cómo es, qué estrategias, cómo voy a evaluar, qué recursos voy a llevar para que el estudiante pueda desarrollar, en este caso, con esta competencia, la comprensión lectora. Por eso lo había puesto acá, para que entendamos que sigue siendo parte del proceso de planificación. No estamos saliendo, es parte. Y estamos en la pregunta 3, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? Si me voy a la competencia de ley y digo, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar la competencia? Lee textos, ¿no? Entonces, todavía estamos en parte del proceso, ¿no? Es tomado del currículo nacional en la página 35, 34 en algunos niveles. Y veamos, ahora sí, vamos con nuestro estándar. El estándar del tercer ciclo. En la competencia lee textos. Miren, el estándar en estas competencias, en la competencia de lee, tiene una particularidad que ya en otras ocasiones también hemos preguntado y algunos ya lo tenemos claro. En esta parte, en la primera parte del estándar, dice, lee diversos tipos de textos de estructura simple en los que predominan palabras conocidas, ojo, e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Ojo, maestros, ojo. Dice que los estudiantes del tercer ciclo van a leer textos de estructura simple, pero estos textos deben predominar palabras conocidas. Y si le voy a poner ilustraciones, esas ilustraciones deben apoyar las ideas centrales. No nos confundamos ahí, porque a veces somos ligeros y pensamos que cualquier dibujo que le pongamos a nuestro texto, bueno, ya le estoy poniendo ilustraciones, pero dice, estas ilustraciones deben apoyar a las ideas centrales del texto. Ok, entonces, cuando estamos en tercer ciclo, que ya sea primer grado o segundo, los textos que yo lleve a aula, marcamos bien, fijamos, por favor, los textos que yo lleve a aula deben ser de estructura simple. En estos textos deben predominar las palabras conocidas y las ilustraciones que tenga el texto deben apoyar las ideas centrales. Muy bien, ya tengo el recurso. O sea, el estándar me está indicando cómo debe ser el recurso que yo lleve al aula. Otro recurso tiene que tener, si yo digo, no, yo puedo usar otro recurso, ok, pero recuerda tu meta. Tu recurso debe tener estas características. No olvidemos. Entonces, somos muy finos, somos muy profesionales y elegimos el recurso adecuado de acuerdo a la meta. Y recuerden que tenemos la meta de ciclo, que es el estándar. ¿Ok? Y ahora viene la combinación de las capacidades. Recuerden que en el estándar viene esa combinación de capacidades. Y ya me he tomado la libertad de poder colorearlas. Y aquí tengo la primera capacidad. Obtiene información poco evidente distinguiéndola de otra semejante. Eso es lo que me pide en este ciclo. Hasta ahí en la primera capacidad. La segunda capacidad de infiere e interpreta. ¿Qué va a hacer el estudiante? Realiza inferencias locales. Ajá. Realiza inferencias locales a partir de la información explícita. Además, interprete el texto considerando, ojo, información recurrente para construir su sentido global. Interprete el texto considerando información recurrente para construir su sentido global. Ahí la tercera capacidad nos dice, opina en este estándar. ¿Qué nos está pidiendo en el estándar del tercer ciclo? Nos dice que opinemos sobre sucesos e ideas importantes. Ojo, pero a partir de la propia experiencia del estudiante.
Ujú. Veamos, ¿qué más tenemos? Y vamos como nivel primaria, miren, aquí lo que he hecho es organizar adecuadamente, bajo mi criterio, por supuesto, así de una manera que me permita a mí saber qué es lo que debo desarrollar en la competencia. Eso está um, con la mirada del nivel primario. A nosotros, en el tercer ciclo, nos pide que los textos sean de estructura solamente simple. Ah, pero tenemos que usar formatos continuos, descontinuos, también podemos usar los mixtos. Los textos por su forma pueden ser dinámicos, estáticos, según la cantidad pueden ser individuales, múltiples. En el tercer ciclo nos vamos a quedar con los textos individuales, los estáticos, a ver, vamos a marcar bien, de estructura simple, de formato continuo, discontinuo, mixto, ¿por qué no? Por su forma, no vamos a quedar con los estáticos por las características de los niños. Según la cantidad, nos vamos a quedar con los individuales. Y según las secuencias textuales, sí, sí debemos trabajar con los textos narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos. Recuerden que en la evaluación censal ya aparecen los textos argumentativos, los artículos de opinión sobre todo, los artículos de opinión sobre todo, y para evaluar a los estudiantes. Además de eso, tenemos los textos transaccionales y los instructivos. Recuerden, el contexto donde se desarrollan los textos deben ser educativos, públicos o sociales. ¿Qué habilidades me van a permitir desarrollar? Distinguir, justificar, contrastar, interpretar, opinar, determinar, explicar, identificar, establecer, deducir, ¿no? Además, dentro de las características del texto, tenemos que hay recursos cohesivos, los recursos textuales y los recursos ortográficos. Si hablamos de recursos cohesivos, ya sabemos que hay conectores, que tenemos los referentes, los recursos textuales, tenemos el uso de paratextos, imágenes, comillas, negritas, las figuras retóricas, ¿no? También como empieza un texto, un cuento, había una vez, cierto día, ¿no? Los recursos ortográficos como los signos de puntuación que están presentes en todos los textos. Entonces, ese es un organizador que me permite ver cómo, cómo debe desarrollarse esta competencia. Claro está, claro está, que según el ciclo va aumentando la complejidad en la estructura, forma y en las habilidades. Esta es una mirada a nivel de todo primaria, pero estoy marcando para nosotros, que somos del tercer ciclo, estructura simple, formato continuo, discontinuo, mixto, por su forma, estáticos, según la cantidad de los textos individuales. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, ¿cuándo un texto es de estructura simple? Lo he puesto acá porque a veces que nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un texto de estructura simple y un texto de estructura compleja? A nosotros en este ciclo nos están pidiendo que los textos sean de estructura simple, es decir, ¿qué dice? ¿Qué dice la OMC? La OMC dice un texto es de estructura simple cuando tiene una conformación uniforme, cuando mantiene una secuencia lógica, espacial, temporal, lineal, ¿no? Además, por ejemplo, en un cuento se ve claro, se observa el inicio, el desarrollo y el final. Entonces, ojo maestros, esta información, aparte de la OMC, también lo pueden encontrar en el glosario del programa curricular. Y aquí he puesto una notita. Dice, es importante conocer el contexto de los estudiantes para determinar las palabras que conocen o utilizan en su día a día. En estos meses, muchas veces se les ha dicho, tiene que hacer una matriz del contexto, tiene que conocer las características del estudiante. Y algunos no hemos entendido para qué me están pidiendo, ¿no? Algunos incluso hemos renegado y eso hay que admitirlo. Hemos dicho, uy, pero ¿para qué nos piden tanta cosa? Y miren,
Si al estudiante se le va a proporcionar textos de estructura simple, con palabras, dice, donde predominen palabras conocidas. O sea, yo tengo que conocer cuál es el contexto donde se desenvuelve mi estudiante, cuáles son sus características, sino cómo es que yo incorporo palabras conocidas, porque las palabras conocidas deben ser para él, para el grupo de estudiantes, no para mí. Entonces, es necesario, miren, la utilidad que le voy a dar a esa matriz de contextualización, esa matriz de caracterización, perdón, de los estudiantes y del contexto, para saber qué es lo que predomina, cómo es el lenguaje que utilizan y qué características tiene el estudiante. Por eso que había puesto esta nota aquí, para conocer la utilidad de aquello que nos piden también en el marco del buen desempeño docente, ¿no? Dominio 1, la preparación para el aprendizaje. Los 3 primeros desempeños nos dice qué insumos debo tener yo para planificar. Ok, y aquí le estoy dando la utilidad. Muy bien, ya tengo ideas de que en mi ciclo, en mi tercer ciclo, me piden que un texto sea de estructura simple, o sea, que tenga una secuencia lineal, empieza como narrativo y tiene que terminar como narrativo. No vale mezclar narrativo con descriptivo o argumentativo con descriptivo o narrativo, no. Tiene que ser lineal. Allá, pero debe predominar palabras conocidas y debe tener ilustraciones que apoyen a las ideas principales, centrales o al tema del texto. ¿Ok? Muy bien, ya lo tengo cierta claridad y ahora voy a hacer un cuadro, miren, este cuadro comparativo lo quería poner para que veamos la complejidad entre grado y grado. En esta primera capacidad, he extraído esta parte del estándar que dice obtiene información que distinguiéndola de otra semejante, una información explícita, ya que es de la primera capacidad, y alineado los desempeños, que ya también muchos hemos hecho esta alineación, este pintado, pero quería saber cuál es la complejidad entre un grado y otro grado. ¿Y por qué he tomado los desempeños? Porque los desempeños son las actuaciones de los estudiantes, ¿no? Ejemplos, no olvidemos eso, ejemplos de algunas actuaciones de los estudiantes, lo que yo voy a ver en él a partir de lo que gestiono, lo que me está pidiendo el estándar, a partir de haber identificado esa brecha que él tiene para lograr los aprendizajes que requiere. Entonces, miren, en el primer grado, él va a identificar información explícita, pero que es claramente distinguible de otra. Entonces, me estoy viendo que es una información netamente literal, que muy fácil distinguirla de otra. Pero en el segundo grado también me pide que desarrolle la misma habilidad, es decir, identifica información explícita, pero que se encuentra, ojo, que se encuentra en distintas partes del texto, en distintas partes del texto. Y además, el estudiante tiene que distinguir esta información de otra semejante. Y acá, en el primer grado dice que es fácilmente o claramente distinguible porque la relaciona con palabras conocidas o porque conoce el contenido del texto y que se encuentra en lugares evidentes, como el título, subtítulo, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice que va a distinguir las características de personajes y va a elegir entre datos de un animal, coma, etc. Miren, la complejidad es claramente distinguible, ¿no? ¿Qué me está pidiendo en primer grado y qué me pide en el segundo grado, en ese mismo ciclo? Además, vuelve a marcar en el segundo grado que son textos de estructura simple, con palabras conocidas e ilustraciones. Aquí me dice que en los textos que él va a reconocer información en los textos con ilustraciones. Aquí dice ilustraciones. En primer grado dice con ilustraciones y puede aparecer los textos
en primer grado iconoverbales, ¿ok? Muy bien. Además, ¿qué me dice en el primer grado? Que va a establecer la secuencia, aparece otra habilidad, establece la secuencia de los textos que lee. La secuencia, no tengo que marcar bien, ¿no? Igual en el segundo grado, establece la secuencia de los textos que lee, ya sea en instrucciones, en historias, noticias, etcétera. Recuerden que la variedad de textos tengo que ponerla a disposición de los estudiantes. Muy bien, ya he hecho este análisis entre grado y grado del desempeño de esos ejemplos de actuaciones que debe tener el estudiante y me voy a la siguiente, a la siguiente capacidad con sus desempeños. Realiza inferencias locales a partir de información explícita, interpreta el texto considerando información recurrente para construir su sentido global. Recuerden, estoy extrayendo lo del estándar en relación a la capacidad que es infiere e interpreta. ¿Ok? En el primer grado me dice que va a deducir características de personajes, pero ya en el segundo grado me pide un poco más, que deduzca características implícitas de personajes, animales, objetos. Además, me pide que yo pueda deducir las relaciones lógicas de causa-efecto. Pero estas deben establecerse fácilmente a partir de la información explícita. Ojo. O sea, la relación de causa-efecto debe ser claramente distinguible, ¿no? Porque me dice que esa deducción que lo que voy a hacer, por lo general encontramos en un punto, ¿no? En un punto encontramos esa relación de causa-efecto. Entonces, el estudiante tiene que unir la información, relacionarla. Ok. En el segundo grado me dice que va a deducir, pero de manera implícita. Además, le va incorporando, miren, le va incorporando actuaciones, va a determinar el significado de palabras según el contexto y hace comparaciones. Hace comparaciones. En el primer grado no le pedía ni el significado de las palabras ni las comparaciones. En el segundo grado sí. Establece relaciones lógicas de causa-efecto, lo mismo que en el primer grado, pero ahora incorpora otras más, semejanza, diferencia, enseñanza a propósito, a partir de la información explícita. O sea, las relaciones lógicas en el segundo grado se hacen complejas, les piden más actuaciones a los estudiantes. ¿Ok? Me voy al siguiente desempeño en relación a esta capacidad. Predice de qué tratará el texto, cuál es el propósito comunicativo, es lo mismo. Predice de qué tratará el texto y cuál es el propósito comunicativo a partir de algunos indicios como título, ilustraciones, palabras conocidas o algunas expresiones que se encuentran en los textos que leo o que le leen con ayuda. Recuerden que está en el primer grado, con ayuda o que lee por sí mismo. En el segundo grado, le dice a partir de algunos indicios como título, lo mismo, ilustraciones, siluetas, formato, palabras, frases, expresiones que se encuentran en los textos que lee o lee por sí mismos. A ver, un segundo. Ok, disculpen la interrupción. Veamos al siguiente desempeño. En el primer grado me pide que explique la relación del texto con la ilustración. Miren, la relación del texto con la ilustración. En el segundo grado me pide que explique el tema. Ya no me pide que explique la relación del texto con la ilustración. Ya me pide, es más complejo, ¿no? Va complejizando. Dice, explica el tema y el propósito de los textos que lee por sí mismo. Ahora sí, por sí mismo ya no dice que le va a leer otra persona. Dice por sí mismo. Así como las relaciones textos, ilustraciones.
Entonces, la complejidad se ve entre grado y grado en esta competencia. Vamos a la siguiente capacidad. Otra vez, extraído la parte del estándar que dice opina sobre sucesos e ideas importantes del texto, pero a partir de su propia experiencia. Y comparamos entre grado y grado y vemos, miren, y vemos que el nivel de complejidad no se observa. Es el mismo desempeño que se pide al estudiante de primer grado como el de segundo grado. La garganta me está cobrando factura. Ok, entonces, opina acerca de personas, en lo mismo entre grado y grado, personajes, hechos, expresando sus preferencias. Elige o recomienda textos a partir de su experiencia, necesidades e intereses, con el fin de reflexionar sobre los textos que lee. En cambio, acá en primer grado dice sobre los textos que lee o escucha leer. ¿Ya? Ahí en el primer grado todavía va a necesitar de repente el apoyo dependiendo las características de los estudiantes. Muy bien. Y ahora ya conozco el estándar, conozco la complejidad entre grado y grado. Veo que en la tercera capacidad no hay demanda cognitiva, por así decirlo. Sí hay en la primera y en la segunda. Veo que el estándar me da la idea de qué recursos usar. También me dicen qué habilidades desarrollar. También me dice qué contenido disciplinar, ¿no? ¿Qué contenido disciplinar? Porque hemos hablado de formatos, hemos hablado de que él va a explicar tema a propósito. Y si yo hago una lectura más amplia, me voy a Ruta del Aprendizaje en el capítulo 3, cuando me dice que va a explicar el tema a propósitos, aparece ahí las estrategias. Entonces yo sí los invito a que ustedes puedan revisar, recordar un poco el capítulo 3 de la ruta del aprendizaje. Ok, muy bien. Ahora, vamos, a ver un ratito, vamos a dejar de compartir. Y, y vamos a conversar un rato sobre la dificultad que tenemos para plantear actividades o preguntas que respondan al estándar. Los factores, las causas pueden ser múltiples, ¿no? Por ejemplo, que no he analizado bien mi estándar, que no he podido refrescar la ruta del aprendizaje, o de repente que no enseñé este ciclo por muchos años, también. Y entonces ahora, con la masificación de la información, el adelanto tecnológico, científico, ha aparecido una ayuda muy importante para nosotros, que es la inteligencia artificial. En esta tarde les voy a compartir cómo la inteligencia artificial me va a ayudar a mejorar mis actividades, mis preguntas direccionadas a lo que me pide el estándar. No, yo no voy a de repente a coger un texto y llevarlo al aula y cuando yo lo revise, yo quiera evaluar, me voy a dar cuenta que de repente el texto no cumple los requerimientos del estándar, ¿no? O las preguntas o actividades que los chicos han estado muy enganchados, pero a la hora de evaluar ya, hacer la descripción de las capacidades, me doy cuenta que no hubo tiempo de mediar con el tema de que me explique el propósito, temas, relaciones lógicas, que me ubique información en distintas partes del texto, o que mis textos no tenía el contenido adecuado como para generar esas preguntas o esas actividades.
Entonces, lo que vamos a hacer, estimados, es hacer uso de la inteligencia artificial para optimizar tiempos. Recuerden eso, la inteligencia artificial la voy a usar para optimizar tiempos, solamente para eso. Yo tengo que poner mi parte, tengo que personalizar, tengo que adecuar bien a las características de mis estudiantes, tengo que de repente incorporar actividades, preguntas que considere que no, de repente la inteligencia artificial no lo ha considerado o están de repente no alineadas al estándar o a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Por eso es necesario que usted tenga en primer orden la lista, ¿no? La lista de necesidades. Muy bien. A ver, antes de entrar a la inteligencia artificial, ya saben que estamos trabajando con Claude. Es necesario que por favor registren su asistencia. En el chat está el link de registro de asistencia. ¿Ok? Entonces es necesario que hagan ese registro. Muy bien. Ahora vamos al Claude. Pero antes de ir al Claude, a ver, voy a mostrarles, ay, por aquí me voy a escapar, voy a mostrarles con qué texto he trabajado, ¿ya? A ver, aquí está. He trabajado con el texto de segundo grado, sí, mucho, me he evocado al segundo grado, y ya luego, sí, el Claude tiene un límite, como todo lo gratuito. Usted lo usa un determinado tiempo, luego, después de 3 horas, 3, 4 horas, vuelve a usarlo otra vez. ¿Ya? No es que, no es un tema que está, como es gratuito, ya tiene sus limitaciones, como todo lo gratuito. Ya si usted desea pagar, ya es una decisión que usted toma, ¿no? Ok, les decía, este texto, este texto está en el cuadernillo de segundo grado. He trabajado con segundo grado porque también tengo planificado una reunión con inicial de 5 años y primer grado para trabajar lo que es lectoescritura. Vamos a ir haciendo unos tallercitos también ahí, porque es importante atender a estas particularidades del ciclo. ¿Ya? Ok. Entonces, he tomado como referencia este texto y a este texto lo he llevado a la inteligencia artificial. ¿Ya? A este texto lo he llevado a la inteligencia artificial y le he dicho, a ver, oh, oh, me está fallando un poquito. Ya, a ver. Lo importante, estimados, lo importante, estimados, es cómo es que, cómo es que elaboramos el prompt, ¿ya? Entonces, miren, mejor les voy a enseñar de frente porque Claude, les voy a enseñar el prompt que he utilizado, de frente, ¿ya? Ok, miren, ¿qué le he indicado a Claude? Actúa como un experto especialista en edición de textos para niños de segundo grado de primaria. Deseo que incorpores información del texto adjunto. Le ha juntado el texto de las dos amigas, ¿ya? Ahí lo ha juntado. Y, y le he dicho que debe tener en cuenta el siguiente estándar. Y he copiado y he pegado el estándar, he copiado y he pegado el estándar del tercer ciclo. Ahí está. Copia y pega.
Esto solamente he escrito yo. Como yo quería que el texto reúna las características del estándar, quería asegurarme que reúna las características del estándar, a pesar que sí, pues está en el cuadernillo de segundo grado. Entonces, de repente tú estarás pensando, no, pero ya está en el cuadernillo de segundo grado, ministerio no se va a equivocar. Ah, pero me he querido asegurar de que el texto tenga todas las características del estándar. Y entonces, qué es lo que Claude ha obtenido? Vamos a ver. Me dicen, por favor, si es que se observa. Estoy compartiendo el PDF del libro y cómo ha quedado en el Word. ¿Me indican si se observa? Dos abejas amigas. ¿Se observan las dos, lo que estoy compartiendo? Ok, Nancy, gracias. Muchas gracias. A ver, este es el texto del libro de ministerio. Cuando yo le he puesto al PRON que actúe como un especialista editor y le ha juntado el texto, le ha juntado en un Word, le ha juntado al Claude y le he pegado el estándar, me han incorporado algunas situaciones que me parecen interesantes. Miren, y también ya lo comparé. En un valle cubierto, un hermoso valle cubierto, vivían dos abejas muy diferentes, ahí están los nombres. Y hay algo, una precisión. Dice, ¿puedes imaginarlas? ¿No? Aquí en el texto del cuadernillo no está, dice, ¿puedes imaginarlas? Y cuando yo estoy, digo, pero ¿por qué la inteligencia artificial incorporó preguntas? ¿Puedes imaginarlas? Y entonces me fui a buscar información un poco más. A ver, ¿por qué? ¿Por qué si era un experto editor lo había considerado las preguntas? Y no solamente esa pregunta, sino van a haber otras preguntas, ¿no? A ver, ¿por qué, por qué el autor, o mejor dicho, por qué la inteligencia artificial pone esto? Puedes imaginarlas. Miren, dice Piaget marca así, lo voy a leer, que los estudiantes, antes incluso de, de pasar, antes de desarrollar el periodo de las operaciones concretas, construye imágenes mentales. Y tiene un nombre, se llama imaginería mental. Es decir, el estudiante, antes de pasar por ese periodo, este periodo de las operaciones concretas, que son hasta 7 años, si es que no me equivoco, es necesario que él comience a hacer imágenes mentales, y más cuando lee. Entonces, por eso es que la inteligencia artificial le ha incorporado preguntas, porque te imaginas, tú estás leyendo, ¿no? En un hermoso valle cubierto de coloridas flores vivían dos abejas muy diferentes, polen, polentina y nectarina. Y dices, ¿puedes imaginarlas? Ajá. Entonces, ahí lo invitas a que él haga esa construcción de imágenes mentales, ¿no? Y que va en relación a lo que dice Piaget, que él necesita, que el alumno necesita. Y me pareció interesante compartirlo con ustedes. Dice, ambas tenían el cuerpo amarillo brillante, aquí le he incorporado el tema de brillante, con rayas marrones, como una chompa a rayas. Y también digo, ¿y por qué? ¿Por qué se habrá incorporado como una chompa a rayas? ¿Recuerdan el estándar que dice, lee diversos tipos de textos de estructura simple, donde predominan palabras conocidas, ¿no? Donde predominan palabras conocidas y y con ilustraciones que le ayudan a, a identificar el tema o la idea central, ¿no? Lo que refuerzan. Y me pareció interesante ese como una chompa a rayas. Su pancita estaba cubierta de vellos, y dice pequeñitos. ¿Para qué pequeñitos? Le va incorporando para que el alumno pueda entender cuando ya va al nudo. Dice, mire, segundo párrafo. Polentina era una abeja grande y fuerte. Aquí también dice que era una abeja grande, alegre y tenía alas fuertes.
y tenía unas alas poderosas que zumbaban con fuerza cuando volaba. Zumbaban con fuerza cuando volaban. ¿Para qué? Porque después dice que se posaba en las flores y a veces las rompía sin querer. Y todo el polen se caía al suelo. Qué lástima. Y aquí también utiliza otros, en el desarrollo del párrafo, utiliza otro signo de admiración que dice, uy, uy, a veces era un poco torpe. Entonces, he estado revisando todo, comparando lo que la inteligencia artificial la ha incorporado, incluso ha incorporado un diálogo que me pareció atractivo, perdón, me salí, voy a regresar. Acá está, ya está. Y me pareció que todas las mejoras que ha hecho la inteligencia artificial al texto va a ayudar a que el estudiante pueda comprender. Muy bien. Entonces, hasta aquí incluso le ha compartido lo que en el inicial mucho hacen. Miren, aquí no. Finalmente, y se ayudan entre sí para llevar más polen. En cambio, acá la inteligencia artificial ha puesto y colorín colorado, esta historia de amistad y trabajo y equipo ha terminado. En esta frase, perdón, en estos párrafos, hace mucho énfasis a la enseñanza. ¿Por qué? Porque el estándar pide, ¿no?, que él pueda deducir la enseñanza. Aquí lo deja como que muy ligero, ¿no? Pasa muy rápido, por decir, en el texto original. Ya en el texto mejorado con inteligencia artificial, lo marca bien la enseñanza. Muy bien, ya tengo el texto mejorado. Es una opción que particularmente yo tomé porque quería probar qué tanto, sí, pues, la inteligencia artificial me puede ayudar a construir mejor mi texto y a mí particularmente me pareció interesante. No, hay que sí, maestra, sí, Arlita, hay que colocar las imágenes. Recuerda que el estándar dice que hay que colocar imágenes, ¿no? Porque imágenes que ayuden con las ideas centrales del texto, ¿eh? Ojo, las imágenes que ayuden con ideas centrales del texto. Incluso también tú le puedes preguntar a Claudia qué imágenes puede incorporar de acuerdo a este estándar y te va a indicar. No te las va a mostrar, solamente te va a indicar. ¿Ya? Porque Claudia no, no te da imágenes, pero sí te indica qué imágenes. Muy bien. Ahora, ya tengo mi texto mejorado, pero todavía tengo un problema. ¿Qué preguntas hago? Porque eso es lo que siempre, ¿no? Queremos ya un texto con preguntas que ya me permita valorar adecuadamente las actuaciones en relación al estándar, porque sí, pues tengo que hacer una descripción, ¿no?, cualitativa del desempeño de los estudiantes entre unidad y unidad. Y entonces, aquí está el ejemplo que yo he elaborado. Ojo, que ustedes pueden tener otros ejemplos. Yo he ido haciendo muchos ensayos, primero con el estándar nada más, después con desempeños separados, después les he puesto los desempeños juntos, después he puesto opciones múltiples, y aquí más o menos le traigo el resultado de algunas horas de estar ensayando. Y también, como decían algunos, ¿no? Como es gratuito, también tenía que parar este, y luego retomar y volver a hacer otros ensayos. Es importante que, que vayas elaborando bien el prompt para que te dé lo que tú necesitas. Ya, por ejemplo, el final, yo le he puesto así, elabora 3 preguntas de opción múltiple para cada desempeño. Y aquí he pegado los desempeños tal cual están del segundo grado. Ese es el ejemplo del segundo grado. ¿Ya? Y me voy ahora al resultado. A ver, ¿qué me ha dado como resultado? A ver, ahora estoy en el Word, por favor. Me indican si lo pueden ver. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Gracias. Ok, ya mi texto está mejorado. A mi criterio como maestra de primer y segundo grado, me parece genial. Miren, les voy a mostrar los ensayos que he estado haciendo.
Cuando le pedí que me haga del estándar, me envió a preguntas abiertas, así. Me dice que describa dos características. Recuerden que yo soy la que utilizo el prompt de manera adecuada. Y dije, no, no me convences, no me ayudas porque tengo que hacer las alternativas, porque los chicos marcan. Además, las evaluaciones estandarizadas son para marcar y tengo que acostumbrarlos a ese tipo de evaluación. Después hice por desempeños que me gustó más. Lo iba enviando por desempeños y miren, identifica información explícita en distintas partes del texto. Ajá, lo va delimitando. Y eso es lo que más me agrada, ¿no? Que lo va delimitando. Distingue información semejante. Le pide que haga el tema de características, establecer la secuencia del texto, qué sucedió primero, ordena, qué pasó al final. Miren, si con estas preguntas no voy a resolver o no voy a acercar al estudiante al que él pueda tener estabilidad. Pero igual me quedé un poco diciendo, quiero más, recuerden eso, que siempre queremos más. Y me quedé con esto, es el prompt que les he mostrado de 3 preguntas, y me sale así, identifica información explícita y secuencia, ya lo he juntado. ¿Qué transportaban las abejas en los vellos de su pancita? Completa las tablas con características, ordena, yo solamente le pedí 3, recuerden eso, yo solamente le pedí 3 y arrojó 3. Deducción de las características y las relaciones, ¿por qué? ¿Qué enseñanza? ¿Qué cualidad ya? Con opción múltiple, porque yo le he pedido con opción múltiple. También le puedo pedir opción múltiple para algunos desempeños y para otros preguntas abiertas. La predicción y el contenido y el propósito comunicativo. Aquí le ponen en otras situaciones para que el estudiante desarrolle el pensamiento creativo. Miren, para que preguntas para explicar el tema, cuál sería el tema principal, si tuvieras que añadir una ilustración, la relación texto-ilustración, es decir, finito, estimados, bien finito, como yo ya conozco, es decir, para yo darle indicaciones al PRO, tengo que conocer bien mi estándar, mis desempeños. Tengo que conocerlo bien, porque tengo que ver qué actuaciones tengo que ver en el estudiante. Ya yo me he quedado con esto. Opinión y recomendación. Si fueras una abeja de esta historia, ¿qué preferirías? Porque yo le puse todo con opción múltiples. ¿Qué crees que sería más divertido hacer después de leer esta historia? ¿A quién le recomendarías leer esta historia? Recuerden lo que es el desempeño, que el estudiante va a recomendar de acuerdo a sus experiencias. Entonces, ustedes tienen la posibilidad ahora de usar la inteligencia artificial para plantear actividades, preguntas que están muy bien direccionadas. De repente, algunas cosas vamos a querer que ajustar, casi pocas, la verdad, yo lo he estado analizando así despacio, con el tiempo adecuado, y son pocas las cosas que debemos ajustar. Aquí, como les digo, está por desempeño, cuando le puse muy abiertas, 10 preguntas puse por desempeño, por eso salieron muchas. Aquí solamente le puse 3 preguntas, ya le puse el tema de la opción múltiple. Ahora sí, ¿qué pasa? Seguro que tú estás preguntándote, ya, has traído tú un ejemplo del libro. Y si nos vamos al libro, sí, pues hay algunas situaciones que la inteligencia artificial lo ha publicado, pero también está en el libro. Pero todas las lecturas no están contextualizadas a mis situaciones significativas o a mis necesidades de aprendizaje, ¿no? Y entonces viene la gran pregunta, ¿y ahora cómo lo hago? También, estimados, usemos la inteligencia artificial. A ver, yo también hice un ejemplo porque quería que ustedes vean. A ver, vamos a ir aquí. Ojalá que Claudia no se ponga muy especial. Ajá. Miren, miren la orden que le di. Le dije, actúa como un experto escritor de la provincia de Pacasmayo. Y después que le envié la orden, me di cuenta que podía haber precisado más. De repente la situación significativa de frente.
¿no? Ponerla así un poquito más precisa. Pero yo le puse, deseo que escribas un cuento para niños de segundo grado de primaria que le permitan mejorar el nivel de comprensión lectora. Para ello debes tener en cuenta el siguiente estándar. Y copié y pegué el estándar. No le puse un cuento en relación a o al tema de contexto de, no le puse, le sí lo dejé así, abierto. Muy bien, ¿qué me pone? Entendido. Como escritor experto de la provincia de Pacasmayo, ¿no? Voy a crear, dice, crearé un cuento para niños de segundo grado a que cumpla el estándar mencionado. Y aquí me envió el cuento. ¿Ya? ¿Ok? Sí, me pareció. ¿Y qué me pone? Miren, ¿qué me pone? Cloud, me pone, me dice, ojo, el cuento que he diseñado tiene estructura simple, palabras conocidas, ideas centrales, ¿ya? Información poco evidente y semejante, inferencias locales. Está describiendo todo el estándar, información recurrente y la oportunidad de opinar, ¿ya? Y aquí está el cuento, perdón, aquí está el cuento, el misterio del árbol mágico. ¿Por qué? Porque lo dejé así, ¿ah? No le puse el tema de contexto de una situación significativa, es decir, no me ubiqué en una situación. Simplemente lo puse de manera general y aquí está, ustedes mismos están leyendo el prompt que le puse. ¿Ok? Ya tengo el texto. Lo he hecho antes porque a veces, como ustedes saben que es un tema de límites, que tiene limitaciones, entonces dije, de repente, en vivo no va a funcionar y entonces vamos a tener algunas complicaciones. Y ahora sí le puse, elabora, después que me dio el cuento, le dije, elabora 5 preguntas de opción múltiple para cada desempeño. ¿Ok? Copié y pegué los desempeños y me dice ahí, entendido, basándome en el cuento El misterio del árbol mágico, elaboraré 5 preguntas para cada uno de los desempeños. Y me envía las preguntas. Identifica información explícita. Miren, me envía las preguntas. Para yo, lo que voy a hacer con la inteligencia artificial es optimizar mis tiempos y ir directo al estándar, ir directo a las actuaciones que quiero ver en relación a los desempeños y más. Si quiero poner un poco más, ¿no? Entonces ya yo no voy a estar de repente invirtiendo el tiempo, ¿qué pregunta hago? Pero este texto no tiene preguntas, a ver quién me lo hace. No, yo el PROM lo voy a contextualizar de acuerdo a mis estudiantes, lo voy a precisar bien para que el PROM, la inteligencia artificial me envíe lo que necesito, sin olvidar mi meta, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo está enviando las respuestas. Por ejemplo, esta deduce características implícitas. Miren, 5 preguntas, predecir a partir de indicios, 5 preguntas más, explicar el tema y propósito. ¿Mm? Y la opinión. Ajá. Y ahí está. Todo lo que me pide, lo que, lo que me pide el estándar, sin salirme, estimados. Por eso quería compartir con ustedes esto, y yo también, antes de mostrarles, lo estoy validando y muchas veces, alguien me dice que estoy pegada a la inteligencia artificial, es que necesito tener información correcta, precisa, para poder compartirla con ustedes, porque la idea tampoco no es que ustedes, a ver, prueben qué tal les va, no, sino yo lo estoy probando y decirles, sí, miren la información. Además de eso, en en esto de, a ver, aquí creo, ojalá que encuentre porque la inteligencia a veces no me, aquí está. Miren, como yo estaba probando muchas veces, em, le dije que elabore un texto sobre el tema de los camarones, un texto descriptivo de los camarones. Lo ha puesto en subtítulos. De repente nosotros no queremos ponerlo en subtítulos.
sacamos los subtítulos y vemos que el párrafo esté bien construido. Es un texto descriptivo porque yo le pedí para el segundo grado y lo que no puse es para el tema de la comprensión lectora. No sé si esto influye un poco. Y aquí está, miren, y si me dice que van a practicar la lectura, ¿ah? Entonces es necesario que ustedes vayan validando y construyan adecuadamente el prompt. ¿Ya? Por favor, en el chat les estoy poniendo el tema de la encuesta, por favor, para que lo vayan resolviendo. Y también lo que le pedí a la inteligencia que me pareció un poco más. Como les decía, ustedes pueden trabajar con la pregunta, pero de repente con las preguntas en relación al estándar, pero también pueden ir un poco más. Y yo le dije, ¿no? Elabora una lista de actividades para un docente Nobel que le permitan mediar la comprensión de textos en alumnos de segundo grado de primaria. Y miren, si yo de repente leo y digo, ¿qué más hago con este texto? Miren las actividades. Le dice que usted puede hacer un mapa mental ilustrado, le dice unas instrucciones, el juego de la mímica, muévete con un camarón, porque mi texto era del camarón. Recuerdan que era un texto descriptivo del camarón. Este, creación de un menú marino, ordenar la secuencia del gris al rosa, es decir, con tarjetas, juegos de clasificación, quién come qué, crear camarones de adjetivos, miren, dramatización un día en la vida de un camarón, experimento de camarones detectives, creación de un libro acordeón, el ciclo de vida de los camarones, un juego de preguntas, la pesca de conocimientos, porque yo le pedí que me hagan actividades, ¿no? Porque no solamente de repente me voy a quedar con las preguntas de comprensión, de repente quiero ir haciendo otras cosas más y sacarle provecho al texto. Entonces, la inteligencia artificial ahora, estimados, es un insumo importante para nosotros optimizar los tiempos.